¿No les pasa que graban un video diciendo que es su cumpleaños, aunque lo graben 2 semanas y 2 días antes de que sea en realidad? ¡Sorpresa! El especial cumpleaños es el video que grabo con 2 semanas de antelación y que dejaré en modo estreno a lo mejor por una semana más. Está aquí. Y pues bueno, es hora de celebrarlo con ustedes que están viendo este video. Que me pongo en ambiente de cumpleaños. Y pues como saben que en esta ocasión siempre hablo de una película que me pareció especial, ya sea porque me gustó bastante o porque es un tema que me parece muy interesante tocar dentro de la temática del canal. En esta ocasión voy a hablar acerca de la película de 2021 estrenada un 16 de abril, Mortal Kombat. Sé que se preguntarán qué de interesante puede tener una película basada en un videojuego si ya sabemos que todas esas películas terminan siendo fracasos. Pues quería decirles esto. Primero, como no, me gustó aunque la consideren una mala película. Luego de eso, tiene un fenómeno bastante curioso que quisiera buscar su respuesta, porque es muy curioso, en serio. Pero, sin más rodeos, antes de comenzar con la review, hagamos una pequeña retrospectiva a lo que es la franquicia Mortal Kombat. Sé que se preguntarán, ¿cuán grande tuvo que ser el impacto de esta franquicia para que ahora tenga poco más de 13 juegos y 3 adaptaciones live action, más 3 películas animadas, más una serie web hecha por fans y una comunidad verdaderamente amplia incluso a día de hoy? Pues es algo simple. El videojuego creó prácticamente a las clasificaciones por edades de los videojuegos. Sí, eso que te dicen, no lo juegues porque eso es para mayores de 12 años. Mortal Kombat lo creó. ¿Por qué? Una palabra simple: sangre. En Mortal Kombat le podías quitar la espina dorsal a tu oponente al ganarle. Eso enfureció a millones de personas. Terminó llegando a juicio el caso y se creó la ESRB, Entertainment Software Rating Board. O en síntesis, esas personas que te dicen que no juegues a algo pero aún así lo juegas, en efecto. Y es aquí ahora cuando quisiera hablar de las adaptaciones. Mortal Kombat no solamente trataba de darle fregazos al oponente, aunque apuesto a que muchos la conocen como esto, ese juego en el que le das de piñas al oponente pues hasta dejarlo sin la cabeza. Pero lo que pasa es esto, tenía una historia con mucho potencial, no solo dentro de la saga en videojuego, sino con una posible adaptación cinematográfica. Su primera adaptación cinematográfica fue lanzada en 1995, dirigida por Paul W.S. Anderson, sí, el mismo que trajo la saga de Resident Evil y Monster Hunter. La película contó con críticas mixtas, más que todo tirando a negativas, pero en los últimos años se ha considerado una película basada en videojuegos bastante decente, porque captura bastante bien su estética noventera, esa esencia cursi y tonta que no tiene que tomarse en serio, solamente vas por las peleas. Pero con eso un problema, y es que aquí no había sangre, pero aún así la película fue un éxito monetario, uno bastante grande. Gracias a eso, ¿qué se decidió hacer? Una secuela, Mortal Kombat Aniquilación. Esta secuela es considerada una de las peores películas jamás hechas en la historia del cine. No solo tiene efectos visuales horribles, sino también actuaciones nefastas. Todo lo que se había hecho en la anterior película es tirado por la borda. Tiene una sobrecarga de personajes y todos con un nulo desarrollo. En fin, un desastre con letras mayúsculas. La película terminó fracasando en taquilla, recaudando casi menos de la mitad de lo que recaudó la primera, costando poco más del doble que esa. ¿Y saben qué? La saga cinematográfica se canceló, simple y sencillamente. Con un desastre de esa magnitud no podían continuar, la reputación de la franquicia estaba manchada. Eso sumado a que en ese momento la tercera entrega del videojuego Mortal Kombat no fue tan bien recibida y se estrenaron 2 spin-offs detestados universalmente, puso en problemas a la franquicia, pero afortunadamente la saga en 3D de PlayStation 2 pudo salvar un poco a la franquicia dentro de los videojuegos. Luego de eso el reboot salvó por todo lo alto a la franquicia y luego se volvió a plantear el realizar una adaptación cinematográfica.
Se preguntarán, ¿sería una buena idea? Tal vez sí. Y es así como desde 2011 se estuvo intentando hacer una adaptación, la cual parecía no llegar a nada, hasta que en 2015 entra al juego James Wan. Sí, el creador de la saga del Conjuro y el juego del miedo se interesó en la franquicia y dijo, ¿saben qué? Yo los ayudo. Fue así como James Wan entró al chat y toda la adaptación empezó a tomar forma. Se contrataron guionistas y se contrató a un director primerizo dentro de Hollywood, pues ya había dirigido comerciales siempre relacionados a videojuegos. Una idea que no convenció a muchos, pero a fin de cuentas terminó surgiendo la película. Y ahora hablemos de mis expectativas estando dentro del fandom. El tráiler salió en febrero de 2021. En diciembre me había convertido fan de la saga justamente por jugar con un amigo el reboot de Mortal Kombat. Y pensé, bueno, se ve interesante. Necesito saber más de estas historias. Me vi todo el modo historia, sí. Me vi el modo historia en YouTube del 9º, 10º y 11º juego. E incluso de Mortal Kombat contra DC. Al ver el tráiler, lo primero que nos pudimos dar cuenta fue de esto. Habría sangre. Mucha. Y luego de eso, ¿qué pasó? Pues empezaron a dar muchas más pinceladas de la trama y surgió esto. El protagonista no existía en los videojuegos. Se comenzó la expectativa hasta que comenzaron a salir las críticas en Rotten Tomatoes. La película originalmente tuvo un 60 y tanto % de aprobación de menos de 20 críticas y yo pensé, nada mal, ¿verdad? Y eventualmente eso fue bajando bastante, pero tampoco de una manera preocupante, hasta que a día de hoy se mantiene con un 54% de aprobación. El consenso dice que es principalmente para fanáticos de los videojuegos, pero que no tiene fallas fatales y revive la saga de una manera adecuadamente sangrienta. El 78% de la audiencia le dio una aprobación, diciendo que la narrativa y los personajes tenían sus problemas, pero que seguía siendo muy entretenida. Sale Metacritic y la consideraron peor que la primera. A fin de cuentas, era uno el que tenía que sacar sus propias conclusiones con la película. ¿Y qué pasó? Pues comienza la reseña. Por algo hice el video de los guilty pleasures, los placeres culposos. Películas que sabemos que son malas, pero que aún así podemos disfrutar. O películas que sabemos que no están al nivel que deberían, pero las disfrutamos. Es eso lo que me pasa con Mortal Kombat, porque es fácilmente una de las películas más entretenidas que he visto en toda mi vida, o por lo menos en los últimos años. La he visto como 30 veces, puede que menos, puede que más, en 8 meses que llevo de conocer la película. Y pues me gustó bastante. Pero digamos que eso es subjetivo. A mí me gustó la película. Viéndolo de una manera un poco más analítica, es muy mala. Pero tenemos que hacer esto. Comencemos hablando de lo bueno. El ritmo de la película es bastante rápido. Eso era un problema considerado por parte de las audiencias anteriormente mencionado. La película cuenta su historia demasiado rápido y no es que tenga mucha historia que digamos, pero verdaderamente va a un ritmo desenfrenado y a fin de cuentas entretiene. Es decir, que de la hora 50 minutos que dura, contando los créditos, claro está, hora 43, hora 45 sin ellos, se me pasan volando. En ningún momento llego a sentir que la película sea lenta, aunque sí puede que pierda un poco el ritmo cuando se llega al templo de Raiden, pero eso no afecta tanto la estabilidad del ritmo de la película. Todo se mantiene avanzando bastante rápido, de una manera muy entretenida. La película no escatima en acción, hay varias escenas que sufren de algo que son los cortes excesivos. Más que cortes excesivos, yo los llamaría cortes rápidos. Se preguntarán, ¿qué es esto? Simple, en la edición puedes cortar a distintas tomas. Puede resultar en que tengas una secuencia bastante rápida o una secuencia inentendible. Yo diría que la película opta más por una edición rápida que por una inentendible, porque cuando menos yo sí me siento atraído por este tipo de edición. Una edición tan rápida y frenética durante las batallas.
y a mi parecer estuvieron bastante bien. El trabajo de cámara pudo haber sido bastante mejor, está decente, pero pudo haber sido mucho más hábil durante las peleas, y así en lugar de emplear los cortes rápidos para mostrar mucho de las peleas, pudo haber utilizado trucos de cámara bastante ingeniosos para así hacer las peleas más dignas de ver, en lugar de cortar demasiado, porque para muchas personas los cortes rápidos son una mala decisión de edición, lo cual puede que sí en las manos equivocadas. Y Simon McQuay, por lo menos en lo que es el apartado visual, hizo un trabajo decente. Los efectos visuales son bastante buenos, pero a veces patinan, porque escenas como el dragón de fuego de Liu Kang, la batalla contra Goro o la batalla final, casi todas las batallas se ven espectaculares, pero sí que hay momentos donde se nota el CGI o las pantallas verdes, pero esos son detalles que afortunadamente se disimulan por los cortes rápidos. A eso me refiero. La edición de este tipo es arriesgada, pero a veces puede funcionar, y en este caso, por lo menos para mí, funcionó. La elección de casting es bastante buena. Cuando menos en el aspecto visual, todos los personajes se parecen a sus contrapartes de los videojuegos, y eso ayuda bastante. Y las actuaciones son decentes, aunque algunas no tanto. Si las felicitaciones van para alguien, son para Josh Lawson como Kano, Joe Taslim como Sub-Zero y Hiroyuki Sanada como Scorpion. Ellos se lucen en el papel. Y afortunadamente, Kano es lo mejor de la película. Es el relieve cómico, claro está, pero afortunadamente toma un rol en el cual ni te parece muy molesto, pero al mismo tiempo te da un tanto de amor odiarlo. Y la banda sonora me pareció genial. El remix de Techno Syndrome no está al nivel del original, claro está. El original era tan noventero que te decía, oye, soy icónico. Este no se siente que vaya a ser tan icónico. De hecho, no creo que lo vaya a ser, pero es uno bastante decente. Pero la película tiene algunos fallos garrafales. Empecemos diciendo esto. Dije que las actuaciones estaban bien en algunos casos, y los personajes no tienen mucho desarrollo. Mencioné que Kano es el mejor de todos, porque simplemente él no necesita ser desarrollado, simplemente necesitamos odiarlo, pero también que nos dé gracia, y eso es lo que hace el actor. Gracias a su interpretación le da mucho carisma, pero el personaje en sí es un mercenario loco vacío. Cole Young, el mismísimo protagonista, no era necesario. Es simplemente otro intento por hacer que los no conversos a la franquicia se interesen, y pues deja a los fanáticos pensándonos, ¿y ese quién es? No es infame como lo que fue Alice en Resident Evil, pero sí puede llegar a ser un tanto molesto en algunos momentos. Scorpion y Sub-Zero son desperdiciados, ya que Sub-Zero, a pesar de aparecer en casi toda la película, no solo apenas si tiene diálogos, y aunque de esa aura intimidante, no tiene nada de personaje, solamente es un matón al que le temes, pero porque es intimidante, no porque conozcas algo de él que te haga decir, uy, ese tipo es maloso. Scorpion se pasa el inicio de la película muriendo a los 7 minutos, y al final aparece como conveniencia de guión. Los demás personajes están ahí solamente para que hayan fatalities, lo cual por lo menos la película se hizo bien. Es bueno que se tomaran esa libertad de ser lo que es Mortal Kombat. Y escucharon como mencioné que Scorpion fue una conveniencia de guión descaradísima. Pues toda la película es tanto una conveniencia de guión como un agujero argumental, pero intentando ser disimulado muy mal. Toda la trama de la película consiste en que los campeones de la Tierra tienen que huir de los campeones del mundo exterior para evitar que estos los maten, y así cuando llegue el torneo de Mortal Kombat no hayan combatientes de la Tierra, y así el reino exterior se corone automáticamente como el ganador del Mortal Kombat, lo cual no tiene pies ni cabeza. Y el guión de la película se encarga en dejar todo como una conveniencia de guión y en un error argumental tras otro, cada que se plantea algo. La película también se toma en serio, lo cual sería bueno si no tuviera cosas tan estúpidas pasando dentro de ella. Kano obtiene un ojo láser,
uno no más, porque es arcano. Pero solamente diré esto: este es el tipo de película que ves sin pensarla demasiado y la disfrutas. Una película que dejas encendida solamente para entretenerte, para ver un par de escenas de acción bastante entretenidas y decir, ah bueno, estuvo entretenida, pero no más. Yo por eso le doy a la película un 89% de aprobación. Una aprobación personal, porque en realidad yo tampoco sé qué garantizarles, y en realidad no les daría una garantía, porque si eres fan de los videojuegos, hay referencias, hay fatalities, pero está Cole Young, y a pesar de que nos emocionemos de ver representada la historia de Mortal Kombat en el cine, nos decepcionamos de ver cómo la representan, con una vasta cantidad de agujeros argumentales y conveniencias. Y si no eres fan de la franquicia, vas a poder perdonar el hecho de que Cole Young esté ahí haciendo bulto y te puede interesar este mundo. Eso si no te abrume el hecho de que te suelten toda la mitología de golpe y sin alguna explicación coherente. Y es aquí cuando quiero explicar este fenómeno, el curioso fenómeno de Mortal Kombat. La película es un ejemplo perfecto de cómo se divide a una audiencia. Y es que hay quienes les gustó la película, la consideraron entretenida, una carta de amor mal escrita a lo que es el videojuego. Pero luego el resto la detestó. Pero curiosamente es la película con el mayor debut en HBO Max. Y ni siquiera el Snyder Cut, ni siquiera The Suicide Squad, ni siquiera The Batman han podido quitarle ese récord. Entonces uno pensaría, ah bueno, o sea que en taquilla le fue excelente. Oye, verás, la película fracasó en taquilla. ¿Qué? La película tuvo el estreno simultáneo en HBO Max y en cines, y entonces fueron más personas las que prefirieron verla en casa que en un cine. Pero a pesar de eso, la película debutó con más de 50 millones de dólares. Hablamos de la película con restricción de edad que logró revivir al cine de esa categoría. Uno pensaría, wow, 50 y tantos millones, y en las siguientes semanas que habrá recaudado ¿cuánto la película? 250. Pues no. La estabilidad de la taquilla se desplomó en el segundo fin de semana, ascendiendo solamente a 60 millones, hasta que la película se estancó entre más estrenos que terminaron cobrando fuerza gracias a la recuperación por parte de la pandemia, y la película terminó recaudando 80 millones de dólares. Eso si no hubiera costado 55. Una película sale del fracaso en taquillas si multiplica su presupuesto en recaudación 2 veces y media. La película tenía que recaudar cuando menos 170 millones de dólares para ser legítimamente un éxito, y no solamente una excusa para decir, ah bueno, fue decente, un éxito decente. Y la película quedó por debajo de duplicar el presupuesto, o sea que fue prácticamente un fracaso. Pero debido al éxito que tuvo en HBO Max, la película está obteniendo una secuela, la cual se supone y espera sea mejor. Pero bueno, vamos a contar todavía con Simon McCoy como director. Y fue su trabajo como director lo que más fue criticado. El ser un novato no le daba la experiencia necesaria para ser el director de una película. Y bueno, llegamos a la conclusión. Y es que el fenómeno de Mortal Kombat yo lo definiría como esto: como una película mala puede tener éxito y un fracaso al mismo tiempo. Algo bastante curioso, porque en serio, por más que las críticas tiren más al lado positivo que al negativo, en Rotten Tomatoes y en Metacritic sea considerada aún así una de las mejores películas basadas en videojuegos, es curioso cómo terminó siendo un fracaso en taquilla, lo cual le debió haber cerrado las puertas a la inminente secuela que querían planear, porque necesitan una franquicia de esta película, de esta propiedad intelectual de videojuegos. Pero cómo fue gracias a HBO Max y su debut impresionantemente insuperable por ninguna película al parecer, que decidieron hacer la secuela. Y es algo que nos deja pensando, pero ¿cómo? Si la película es mala en sí,
no es que la gente haya considerado a esta película una buena, sino una entretenida. Hay una diferencia entre que algo te guste y que algo sea bueno, pero claro, para gustos colores, ¿no? Y justamente con esa frase quiero identificar esta película. Te puede gustar, pero no por eso vayas a andar diciendo que en serio es buena o que le pueda gustar a cualquiera. Porque no, esta película no le puede gustar a cualquiera. Y más bien la película te daría a no gustarle a nadie, dejando decepcionados a fans y confundidos a personas que no son fanáticas del videojuego. Pero a fin de cuentas, ¿por qué las personas se quejan de que la película tenga agujeros argumentales, conveniencias o una historia no muy pulida? Eso viniendo por parte de los fans, cuando los videojuegos tampoco tienen una historia muy bien pulida que digamos. A mí me puede haber gustado mucho el modo historia de los 3 Mortal Kombats, de los 3 reboots, pero no es una historia muy bien escrita que digamos. Mortal Kombat 9, 10 y 11 pecan de tener conveniencias garrafales y errores bastante tontos que se pudieron evitar solamente pensando un poquito más durante la escritura del guión. Pero a fin de cuentas, los videojuegos se sostienen a base de su jugabilidad, no a base de su historia. Por eso es que los compran, porque quieren un enfrentamiento entre compadres para ver quién tiene más habilidades en ese videojuego, no ver la historia definitiva sobre la conquista de mundos. No, eso no es Mortal Kombat. El problema es que eso es dentro de los videojuegos. Una película tiene que subsistir gracias a su historia, gracias a su guión, y pues eso las haría buenas. Pero si es entretenida a costa de cualquier calidad de escritura, eso la convierte en un placer culposo, no específicamente en una buena película. Pero total, he dicho todo lo que yo tenía que decir. Les he explicado un poquito lo que era la franquicia, les explico un poquito cuáles eran mis expectativas, les di incluso un caso de fenómeno cinematográfico, y ahora pues me despido. Gracias por llegar a esta parte del video. Díganme, ¿les gustó la película? ¿La odiaron? ¿Consideran que hay algún factor clave por el que la película sea el debut más exitoso en HBO Max? Porque yo sigo cuestionándome cómo pasó eso. Total, nos vemos en un próximo video en el canal. Adiós.